Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios te bendiga. Tengo una palabra que la quiero compartir en el día de hoy. Amén. Yo siempre he dicho, cuando yo comparto la palabra de Dios, no es por emoción. Yo no lo hago porque, ay, yo quiero predicar esta palabra. No, no, no. Cuando yo hago uno de mis videos, lo hago es porque el Señor ha puesto el sentir en mi espíritu. Amén. Y la palabra del Señor dice, aleluya, que a la hora de nosotros predicar, traer la palabra al pueblo de Dios, dice el Señor que Él es quien nos hará recordar todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Su palabra. Aleluya. Tenemos que entender que la palabra de Dios es la que ayuda al pueblo a entender cuál es la voluntad de Dios. Pero tenemos que entender que la misma palabra del Señor dice que el predicador, el pastor, el ministro se sujeta al Espíritu. Amén. Pero hoy en día muchos de nosotros queremos que el Espíritu Santo se sujete a nosotros. Y no es así. Esa no es la voluntad de Dios. Aleluya. La voluntad de Dios es que el hombre se sujete a Dios. Se sujete a su palabra. Amén. Pero todavía hay hombres íntegros que se sujetan a la palabra de Dios, que se sujetan a hacer la voluntad de Dios. Y cuando el Señor ve eso, el Señor se agrada, iglesia. Y para eso es que estamos aquí, para agradar a Dios, no a los hombres. Amén. No importa quién se levante, no importa que los demonios, aleluya, se levanten. Se levantaron con Dios. Cuando Él vino aquí a la tierra, se van a levantar con nosotros. Claro que sí, aleluya. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor que Él está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Y si nosotros hemos creído en esta palabra, que es el evangelio, porque es poder de Dios, nada ni nadie nos podrá hacer frente. Amén. Ninguna alma forjará contra la iglesia, dice el Señor. Y la palabra del Señor se encuentra en Salmos 91:14. Amén. Y la palabra del Señor dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aleluya. Esta es una palabra poderosa, iglesia. Yo te la voy a volver a repetir. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Quién ha puesto su amor? Nosotros, la iglesia. Los que hemos creído, aleluya. Los que hemos decidido seguir a Cristo, aleluya. Seguir a Cristo. Yo también lo libraré. ¿A quién? Él va a librar a los que han conocido su nombre, a los que han conocido su palabra, a los que han conocido la voluntad de Dios. Ese es el que el Señor pondrá en alto, porque dice Él, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Aleluya. Dice el Señor que aquel día Él nos dirá, oye cómo nos dirá el Señor: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Ese es el día que el Señor nos va a librar a nosotros de los juicios. Porque Él va a librar es a la iglesia que hizo la voluntad del Padre. Porque esa es la iglesia que va a heredar el reino de los cielos. Esa es la iglesia que va a ser galardonada. Esta es la iglesia que el Señor va a coronar. Porque dice el Señor, porque has conocido mi nombre. Pero ¿sabes qué? Que hay una iglesia que todavía no conoce a Dios. Hay una iglesia que todavía no conoce la voluntad del Padre. Porque muchos dicen, yo creo. Y es muy diferente a nosotros decir, yo creo, a yo creerle a Dios. Porque cuando tú le crees a Dios, tú vas a hacer la voluntad de Dios. Entonces puedes decir, has conocido el nombre de Dios. Has conocido la voluntad del Padre. Has conocido cuál es la voluntad de Dios. Y dice el Señor, por cuanto en mí ha puesto su amor. Oye lo que dice el Señor, yo también lo libraré. ¿Y de qué nos va a librar el Señor? De las deudas, de la deuda del carro, de la deuda de la casa. Sí, porque esos son los cristianos carnales que están pensando en que el Señor lo va a librar de las deudas terrenales. Porque el Hijo de Dios no puede ser pobre, porque el Hijo de Dios no se puede enfermar. Mentira del diablo. El Señor en ningún momento nos dijo a nosotros que nosotros vamos a ser libres de deuda, que vamos a ser libres, aleluya, de las deudas terrenales. No. Aquí hay que darle a lo del César y a lo de Dios lo que es de Dios. Amén. Si usted tiene su carro, pídale al Señor que le dé vida y mucha salud para que usted se pueda levantar, para que usted pague su deuda. Porque hay muchos que dicen, no, porque el Señor te va a liberar de esa deuda. No. Hay que pagar la deuda. Lo que del César, lo del César, pan y vino, dice el Señor. Amén. Y dice el Señor
yo también lo libraré. ¿Y de qué el Señor no quiere librar? El Señor lo que quiere librar es al hombre de los juicios de Dios. Eso es lo que el Señor está tratando de decirle al mundo. Y el Señor quiere, aleluya, que tú y yo somos la sal y la luz de este mundo, que prediquemos su palabra. Este evangelio hay que predicarlo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está a la puerta. Y lo que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a ¿qué? A caminar ¿en qué? En integridad. En el temor de Dios, porque cuando la iglesia conoce el nombre de Dios, la iglesia se sujeta. La iglesia hace la voluntad, aleluya, la voluntad del Padre. Porque dice la palabra del Señor, el que camina en integridad, anda confiado. ¿Quién es el que anda confiado? El que ha conocido el nombre de Dios, el que ha conocido la palabra de Dios, el que sabe cómo es que el Señor quiere que tú y yo caminemos, es el que está caminando en integridad. Pero oye lo que dice más para abajo. Más el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Quién será quebrantado? La iglesia que no camina bajo el temor de Dios, la iglesia que no se sujeta a hacer la voluntad de Dios. Esa es la iglesia que va a ser avergonzada. ¿Cuándo? El día de la ira de Dios. Porque dice la palabra del Señor que el Señor traerá juicio. Y a aquellos que Él ponga de su lado izquierdo le dirá, a ti yo no te conozco. Apartaos de mí, hacedor de maldad. Y aquel día el Señor nos va a librar a nosotros, a los que conocimos su nombre, a los que conocimos su palabra, a los que conocimos su voluntad. Nos apartaré y nos pondré en alto, porque dice la palabra del Señor, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, ha conocido la voluntad de Dios, aleluya. Porque ese es aquel, aleluya, que recibirá ¿qué? Los galardones, aleluya. Y tenemos que aprender, iglesia, a apartarnos del mal. Tenemos que aprender, aleluya, a apartarnos de todo aquello que nos impide a nosotros estar en ese lugar alto donde el Señor va a traer juicio santo a este mundo. Nosotros tenemos que entender, iglesia, que el Señor nos quiere liberar a nosotros de la condenación que viene para este mundo. Tenemos que entender que este mundo está bajo una condenación, iglesia. Bajo una condenación, bajo juicio. La mano de Dios todavía no ha sido cortada en esta tierra. ¿Por qué? Porque Él está dando tiempo a la humanidad, para que se arrepientan, para que conozcan el nombre del Señor. Pero ¿y cómo eso va a suceder? La iglesia tiene que salir. Los profetas de Dios tienen que profetizar, es la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que la profecía más segura es la que está en la Biblia. Esta es la profecía más segura, dice el Señor en Apocalipsis. No la profecía que profetizan los hombres, aleluya. Porque estamos viviendo los tiempos de Jeremías, que los profetas predicaban lo que había en su corazón, con sus propias concupiscencias. El pueblo quiere oír es que viene prosperidad, que viene ensanchamiento, que viene, aleluya, el poderío. Eso es lo que la gente quiere oír. La gente no quiere oír que Cristo viene, que viene juicio. No. A mí no me hable de que viene Cristo. A mí háblame que viene prosperidad, que los cielos se van a abrir, aleluya, que el Señor te va a llevar a las naciones. El Señor lo que quiere es que se predique su palabra, iglesia. Porque dice el Señor, el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio, ¿quién es el sabio? Que le teme y se aparta del mal. Aquel que ha conocido el nombre de Dios. Aquel que conoce que los juicios de Dios son verdaderos. Aleluya. Aquel que conoce, aleluya, de que Cristo está a la puerta. Que las señales se están viendo. Y que tenemos que entender que estamos viviendo tiempos difíciles. Entonces tenemos que aprender aquí, iglesia, a apartarnos del mal. Porque el sabio teme y se aparta del mal. Se aparta del pecado. Se aparta de la ¿qué? De la idolatría, se aparta de todo aquello que le hace pecar, todo aquello que le hace pecar delante de Dios, iglesia. Tenemos que aprender a ¿qué? Apartarnos del mal, porque oye, ¿tú sabes cuál es el sabio? El que conoce a Dios, el que conoce su palabra, el que conoce lo que el Padre demanda. Pero si no lo conoce, no escudriña, ¿cómo va a tener temor? Porque dice la palabra del Señor que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El hombre anda sin temor. ¿Por qué? Porque no conoce a Jehová. Porque dice que cree en Dios, pero no lo conoce, porque es muy diferente a yo creerle a Dios, a yo creerle a Él. Santo, Dios es bueno y Dios es maravilloso. Y dice la palabra, más el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Quién es ese? La iglesia que no teme a Dios, la iglesia que no camina en integridad, la iglesia que no se guarda, la iglesia que todavía no ha tenido un encuentro. Pero nosotros tenemos que darle gloria a Dios. ¿Sabes por qué?
porque todavía el Señor no está dando oportunidad. El Señor te está dando a ti oportunidad para que le conozca. Buscas al Señor mientras Él pueda ser hallado. Yo te exhorto que leas su palabra. Él dice que todos los que se acerquen, Él no los echará fuera. No, porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Las trompetas en cualquier momento sonarán, iglesia. Y tenemos que aprender a buscar al Señor, entregarle nuestras vidas al Señor. Porque verdaderamente, sin Cristo no somos nadie. El hombre necesita su Salvador y su Salvador se llama Jesús. Para eso fue que Jesús vino a este mundo, a salvar lo que se había perdido, a salvar las vidas, a salvar, porque Él dice que Él no quiere la muerte del que muere. Amén. Iglesia, Dios te bendiga. Yo espero que esta palabra haya sido de mucha edificación. Dios te bendiga y Dios te guarde.